Niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, niños. Bien. Hoy día tenemos el curso de aptitud verbal, ¿ya? Nuestro tema viene a ser el texto narrativo. En nuestros módulos, niños, vamos a encontrar el tema entre las páginas 72 a las 75. ¿Está bien? Les saludo una vez más, mis Jenny niños. Entonces ahora vamos a iniciar con el texto narrativo, ¿ya? Aquí tenemos unos ejemplos. Dice, cierto día Diana encontró un gatito blanco en la calle y lo llevó a su casa. Su mamá no lo quería. Entonces Diana planeó algo bonito para que su nueva mascota sea aceptada en el hogar. Luego de varios días, ¿no? Y la historia continúa, ¿ya? Por eso le pone puntos. Otra historia. Cada vez que llega la Navidad, Tito se alegra mucho y bajo su árbol coloca sus regalos. Este año le toca entregar un regalo al señor Búho. Para ello preguntó a los animalitos del bosque qué desearía el señor Búho, ¿no? Igualmente, ¿ya? Un texto narrativo, niños, debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, ¿por qué le colocan aquí los puntitos suspensivos? Porque la historia continúa, ¿ya? Muy bien. Dice, comentamos, ¿qué tipo de texto has leído? Hemos leído, niños, un texto narrativo, ¿ya? No lo olvides. El texto que acabamos de leer es un texto narrativo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos textos? ¿No? La diferencia es que son textos de historias diferentes, ¿no? Una no continúa de la otra, ¿no? Pero, al fin y al cabo, ambas son de género narrativo. ¿De niños? ¿Existirá en realidad un gato que hable o una niña que tenga un gato? Ya. En el caso de que el gato hable, nosotros podemos encontrar cuentos fantásticos. De niños, cuentos fantásticos donde hay fantasía y también podemos encontrar cuentos reales. Bien, ¿puedes crear una historia con personajes fantásticos o reales? Sí, sí se puede hacer. Tú puedes inventar tus personajes. Los textos leídos anteriormente sí son de tipo narrativo. El texto narrativo. ¿Qué viene a ser, niños, el texto narrativo? Es un relato de hechos reales o imaginarios. ¿Ya? Eso no lo olvides. Son relatos de hechos reales o imaginarios que le suceden a los personajes que intervienen en la historia. Los personajes también pueden ser ficticios, inventados, y que se desarrolla en un espacio y en un tiempo. El texto narrativo responde a la pregunta, ¿qué ocurre? Y lo podemos encontrar donde en novelas, ojo, novelas que son obras literarias, niños, ya no telenovelas, por si acaso, no hay que confundir eso. Cuentos, fábulas, leyendas, hechos históricos, etcétera, ¿no? Todo lo que sea relato, narración, niños, ahí encontramos un texto narrativo, ¿ya? ¿Qué tipo de verbos se utilizan? Puedo decir, escapó, lloró, encontró, comió, durmió, ¿ya? Entonces podemos usar muchas acciones en nuestros personajes. ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? Anteriormente ya habíamos visto este tema, niños. Ya tenemos el marco o espacio, que es el lugar donde y cuándo se desarrollan los hechos. El narrador, que es la persona que cuenta la historia. El trama, que viene a ser el orden de los hechos, ¿ya? El orden de cómo ocurren estos hechos. Los personajes, niños, pueden ser personajes principales que van del inicio al fin o personajes secundarios que aparecen espontáneamente, o sea, aparecen, desaparecen. Así.
El tiempo viene a ser la duración de los hechos y la época que se está narrando. ¿Cuál es la organización o estructura del texto narrativo, niños? Tenemos tres: inicio, nudo y desenlace. En el inicio se presenta a los personajes, ya presenta también el ambiente donde se desarrolla la historia. El nudo es aquel momento de mayor interés o intriga o la parte donde se desarrolla el problema. Y el desenlace, niños, es la parte final de la historia, ¿no? Cómo es que se ha solucionado todo en la historia. Muy bien. A ver, continuamos. Vamos a hacer aquí unos análisis de los textos narrativos. Texto 1. Perdió todo interés en la fiesta y se retiró a un lugar apartado del jardín. Allí estaba cuando vio pasar volando una bandada de cisnes blancos. Al contemplar esas aves magníficas, tuvo deseos de armar una partida de caza con algunos de sus amigos. Rato después, el grupo armado con ballestas se puso en marcha a la luz de la luna. Sigfrido se alejó de los compañeros y fue hasta la orilla del lago cercano al castillo. Luego de una corta espera aparecieron los cisnes deslizándose majestuosamente por las aguas. Los tenía al alcance de su ballesta y estaba haciendo puntería cuando una de las aves, la que superaba toda la elegancia y hermosura, dejó la centellante superficie del lago y fue hacia él. Sigfrido bajó el arma admirado y confundido, porque en vez de un cisne creía tener delante a una mujer soñada. Triste y dulcemente, quien parecía reinar sobre las otras aves, le habló de sus desdichas, dijo llamarse Dania y ser princesa. Tiempo atrás, cuando todo le auguraba el más feliz de los destinos, había entrado en su vida un mago genio del mal que mediante un sortilegio logró convertirla en cisne, como había hecho con otras muchachas. Desde entonces mantenía a todas ellas bajo su poder, condenadas a vivir en un mundo aparte, sin el menor contacto con los seres humanos. Sigfrido, fascinado por lo que oía, quiso saber si había forma de romper el encantamiento. Se enteró entonces de que la liberación de las doncellas cisne ocurriría cuando a Dania alguien la amara como a la vida misma y luchara por ella hasta con amor. Muy bien, ahora vamos a resolver las preguntas, ¿ya? Espacio en el que se dan los hechos, dice cerca del castillo, ¿no? A orillas de un lago. Menciona a los protagonistas de la historia. Tenemos ahí, niños, la princesa Cisne, ¿no? Es uno de los protagonistas. También tenemos a Sigfrido, ¿ya? Redacta el momento de mayor interés, cuando habían convertido en cisne a la princesa Dania. ¿Cómo termina la historia? Cuando Sigfrido se entera cómo romper el hechizo, ¿no? ¿Es un hecho real o imaginario? Es imaginario, porque en la actualidad no vemos que se estén convirtiendo en cisnes, en sapos, nada, ¿no? ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? Para mí, niños, sería La princesa Cisne. Muy bien. Texto 2. Esto sucedió en Huaraz, en donde había una casa muy grande que estaba embrujada, razón por la cual nadie quería vivir en ella. Un día llegó a la ciudad una joven costurera con una mulata que le ayudaba en sus quehaceres. Buscaban una casa en donde poder instalarse y la única disponible era la embrujada. La tomaron en arriendo. Ahí montaron su taller con una máquina, espejo y una mesa de madera. La gente del pueblo se acercaba a ver cómo les iba a las mujeres en la casa encantada, pero ellas no parecían temerosas y se mostraban muy normales y trabajadoras. Así fueron pasando los días hasta que comenzaron a pasar cosas curiosas. El espejo se ladeaba sin que nadie lo moviera, la máquina cosía sin ser usada por ellas y de la mesa se caían todos los implementos de costura. Las mujeres comenzaron a buscarle una explicación a todo lo sucedido y después de mucho pensar llegaron a la conclusión de que en aquella casa había un tesoro enterrado.
Se pusieron en la tarea de buscarlo juntas y removieron el piso y las paredes trabajando sin descanso, pero al cabo de un tiempo se cansaron y dejaron de buscar. Una tarde, cuando la mulata estaba moliendo el maíz, vio la punta de una vasija tapada por unos enormes calderos. La mujer llamó a su ama y las dos limpiaron el lugar hasta que sacaron una vasija repleta de oro y piedras preciosas de las que usaban las damas adineradas en los remotos tiempos de la colonia. Entonces la costurera y la mulata se fueron de la ciudad llevándose el tesoro y nunca más se supo de ellas. Bien. Dice, ¿quiénes llegaron a vivir a ese pueblo? Llegaron a vivir dos mujeres, una joven costurera y su mulata. ¿Dónde ocurren los hechos? Ocurren en la ciudad de Huaraz. ¿Quiénes son los personajes? Ya se había mencionado. Niños, una costurera y una mulata. ¿Quién narra la historia? A ver, hemos mencionado al inicio los elementos de la narración, entonces allí encontrábamos al narrador, que es la persona encargada de contar la historia. Redacta el momento de mayor interés, ¿no? Cuando la mulata y la costurera encuentran el tesoro, ¿no? El tesoro. Niños, muy bien. Seguimos. ¿Cómo termina la historia? El desenlace. Las dos mujeres llegan a encontrar el tesoro y se van de la ciudad y nadie más supo de ellas, ¿no? ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? Yo le puedo poner, niños, el tesoro oculto, ¿ya? Pero tú ya sabes que en tu módulo le puedes poner el título que tú gustes. ¿Está bien? ¿Qué significado tiene el término mulata en el texto anterior? ¿Mujer que vive en Japón? No. ¿Hombre que tiene hijos blancos? No. ¿Persona de cabellos lacios? No. ¿Mujer de piel oscura o morena? ¿Ya? Esa es la respuesta. Muy bien. A ver, queda como tarea para ustedes desarrollar los ejercicios del 16 al 20 de la página 74 a la 75. ¿De niños? Cuídense mucho, un abracito para ustedes, hagan sus tareitas y suban a la plataforma, no se olviden. Chao niños.